Hoy voy a explicaros los monomios y las operaciones con monomios. Os he preparado aquí un organigrama chiquitín de lo que vamos a tratar en el videotutorial de hoy. Vamos a comenzar con el concepto de monomio, lo que son los monomios semejantes, el grado de un monomio y las operaciones que podemos realizar con los diferentes monomios. Esto puede parecer muy sencillo, puede decir, bueno, pues, monomio es algo que es muy trivial, sí, pero hay que dominarlo muy bien, porque luego se progresa al concepto de polinomio, las operaciones con polinomios y las ecuaciones. Entonces, todo lo que son las operaciones con los monomios hay que tenerlas muy controladas, ¿vale? Vamos a comenzar entonces con el primer, lo que es el concepto de monomio, que es una expresión algebraica que consta de una parte numérica y de otra parte literal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un monomio va a tener este aspecto. ¿Vale? Por ejemplo, 3x cuadrado o 2xy al cubo. ¿Vale? De este modo tenemos que esta es la parte numérica, ¿vale? O coeficiente, y esta es la parte literal, que es la que contiene a las variables. Recordad que literal viene de letra, ¿vale? Por lo tanto, la parte numérica y una parte literal. Bien, dentro de los monomios hay monomios que pueden ser iguales, monomios que no, y tal. Bueno, pues hay un concepto que es el de monomio semejante, ¿vale? Que son aquellos que tienen la misma parte literal. Por ejemplo, 2x a la cuarta y menos 3x a la cuarta. Fijaos, voy a poner el mismo colorcito, aquí el rosita, que la parte literal de este y la parte literal de este es la misma. Si yo hubiese considerado, por ejemplo, 5x al cuadrado y 3x a la séptima, tendría que la parte literal de este es x cuadrado y la parte literal de este es x a la séptima, que son diferentes. Por lo tanto, estimados amigos, en este caso, calavera al canto, puesto que no son semejantes, ¿vale? Bien, fijaos que dentro de lo que son las partes literales hay unos numeritos aquí arriba, ¿vale? Que son exponentes, pero que llevan a otro concepto que es el de grado de un monomio. Entonces, el grado de un monomio es la suma de los exponentes de las variables que conforman la parte literal. Fijaos, en este caso, en el ejemplo que os pongo aquí, la parte literal está formada por x y al cuadrado z al cubo. Atendiendo a la definición de grado de un monomio que dice suma de los exponentes de las variables. Las variables son x, y z. Y los exponentes son 1, porque cuando no se coloca nada, recordad que esto es un 1, es muy típico cometer el error y decir que es 0. No. 0 no, por favor. 1, ¿vale? 1 y 2, 3. Y 3, 6. Por lo tanto, el grado, en este caso, es 6, ¿vale? Si yo hubiera tenido, por ejemplo, un cuarto x al cuadrado, aquí el grado es 2, ¿vale? Porque tenemos una única variable que es x y su exponente 2. Bien, pues visto esto, vamos a ver las operaciones. Vamos a empezar con la suma y la resta. Aquí os dejo claro una cosita. Solamente puedo sumar y restar monomios que sean semejantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque sumar monomios es como agrupar objetos que son del mismo tipo, ¿vale? Vamos a suponer que a mí me dan que aquí hay un gusanito y aquí hay una arañita, ¿vale? Y me paran por la calle y me dicen, oiga, ¿usted qué es lo que tiene ahí? Pues yo diría, pues tengo un gusano y una araña, ¿vale? En cambio, si lo que me presentan es un gusanito
y otro gusanito, y me paran por la calle y me dicen, oiga, ¿usted qué es lo que tiene ahí? Pues yo diría, 2 gusanos. ¿Vale? Es decir, estamos agrupando en función del tipo de objeto que es, ¿vale? Igualmente, si le hubiéramos añadido una araña, pues serían 2 gusanos y una araña. Pues con los monomios ocurre más o menos lo mismo. Yo puedo sumar 5x cuadrado más 3x cuadrado. Y tendría 5 y 3, 8. Y x cuadrado lo dejamos tal cual, ¿vale? Operamos la parte numérica y dejamos la parte literal tal cual, ¿de acuerdo? Podría sumar también menos 7x a la quinta más 2x a la quinta. Y tendría menos 5x a la quinta, ¿de acuerdo? Operamos parte numérica y dejamos tal cual la literal. En el caso de la resta, si yo quiero restar 5x cuadrado menos 3x cuadrado, operamos la parte numérica, perdón, y dejamos la literal tal cual. Y en el caso de que fuesen números negativos, pues igualmente seguimos las reglas de las sumas con los números reales, porque os pueden aparecer aquí racionales, raíces, lo que sea, ¿vale? Menos 7 menos 2, menos 9, x a la quinta. ¿Vale? Hasta ahora, todo sencillito. Acordaos de esto, ¿eh? Esto es muy importante. Solo los semejantes. ¿Eh? Solo los monomios semejantes. ¿Vale? Bien, continuamos entonces con el producto y la división. Ajá, aquí. ¿Cuándo podré multiplicar y dividir? Podré multiplicar y dividir cualquier tipo de monomio. Aquí no he puesto la restricción de solo semejantes, puesto que no es necesario, ¿vale? ¿Cómo multiplicaremos o dividiremos? Ambas, las dos, procedemos de la misma manera. Operamos las partes numéricas y operamos también con las partes literales. Y fijaos que aquí os pongo entre paréntesis potencias. ¿Por qué? Porque utilizaremos las propiedades de las potencias. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero multiplicar 5x cubo por 3x a la cuarta. Operamos las partes numéricas, es decir, voy a tomar el 5 y el 3, los opero y tendría que 5 por 3 es 15. Y de las partes literales, operaría con ellas y tendría que, haciendo uso de las propiedades de las potencias, x cubo por x a la cuarta sería x a la séptima, ¿vale? Recordad, potencias de la misma base que se multiplican, se deja la base y se suman los exponentes, ¿vale? De ahí que x cubo por x cuarta sea x séptima. Del mismo modo, podemos dividir. Yo puedo dividir, pues, 150x a la 9 entre 10x a la 7. ¿Vale? Y tendría, primero operamos las partes numéricas, 150 entre 10, que serían 15, y x a la 9 entre x a la séptima me quedarían x a la 2, puesto que potencias que tienen la misma base y se van a dividir, se deja la base y se restan los exponentes, ¿de acuerdo? Bien, pues añadido a esto, lo último que ya os quería explicar es la potencia de un monomio. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un monomio y lo elevo a una potencia? ¿Vale? Vamos a suponer que yo tengo por aquí, pues, ¿qué os digo? 3x al cuadrado y todo esto lo quiero elevar a 5, no, vamos a poner uno más sencillito. No vamos a calentar mucho el tarro. 3x al cuadrado y lo quiero elevar a la cuarta, ¿vale? Esto
Aquí os tengo puesto la explicación de cómo sería. Primero elevaríamos la parte numérica al exponente y luego la parte literal al exponente. Con lo que tendríamos 3 elevado a 4, que son 81, y x elevado a 2 elevado a 4 es x elevado a 8. Recordad también en las propiedades de las potencias que una potencia elevada a otra se dejaba la base y se multiplicaban los exponentes, ¿vale? De ahí que 2 por 4 sea 8. Fijaos que el concepto de potencia nos dice que elevar un número a algo es multiplicarlo por sí mismo tantas veces como indica el exponente. De este modo, 3x a la cuarta elevado a 4 es lo mismo que poner, 3x al cuadrado elevado a 4 es lo mismo que poner 3x al cuadrado por 3x al cuadrado por 3x al cuadrado por 3x al cuadrado, ¿vale? Y aquí estamos recurriendo a lo que hemos visto en la pizarrilla anterior, que sería producto de monomio. 3 por 3 por 3 por 3, 81, y x al cuadrado por x al cuadrado por x al cuadrado por x al cuadrado serían x a la 8, ¿vale? O a la octava. De este modo, son dos maneras diferentes de poder calcular esa potencia, pero la primera que hemos visto, ¿vale? Esta de aquí arriba, es la mejor, puesto que cuando el número es un poco grande es farragoso desarrollarlo de esta manera. Por lo tanto, yo aconsejo que cojáis la parte numérica, la elevéis al exponente, y la parte literal la elevéis al exponente. Bueno, pues esto es lo que os trataba de explicar en este video tutorial. Espero que os haya resultado pues de ayuda. No olvidéis darle a me gusta al vídeo, suscribiros al canal, que os tendré informados de las técnicas que hay que utilizar para poder resolver los ejercicios y que la materia os sea más llevadera. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Hasta ahora.